Muy bien, quiero llevarlos a la palabra del Señor, hermanos, a Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante. Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante. Dice esta escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, pónganle cuidado a esa palabra, perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Muy bien. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es una pregunta extraordinaria que los ángeles hicieron a las mujeres. Pero sabe que todavía hay gente que quiere buscar a Jesús entre los muertos, porque según ellos Jesús solo era un mortal. Vamos a hablar sobre el acontecimiento más importante de la historia. A diferencia de la Navidad, que no sabemos exactamente cuándo Jesús nació, lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, sí podemos decir con exactitud que fue esta semana. La semana de la Pascua, que la celebran los judíos desde la salida de Egipto. Ellos están ahí como por el año 4000 y algo. Y ellos siempre celebran la Pascua en el principio del año de ellos. Por eso es que la Semana Santa, bueno, así se le llama en el ámbito cristiano, vamos a decirlo así, Semana Santa. En el ámbito hebreo se le llama la Semana de la Pascua. Pero la connotación que ellos le dan es diferente. La Semana Santa en el ámbito cristiano es en referencia a Cristo, pero los judíos es en referencia a la Pascua, la salida de Egipto. Recuerde que ellos oficialmente y como religión del judaísmo no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Así que para ellos no tiene que ver la Semana Santa como nosotros la vemos a como ven ellos la semana de la Pascua. Pero es la misma semana, es el mismo tiempo. Por eso no cae en la misma fecha. Así que podemos decir con seguridad que un día como hoy Cristo resucitó hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años Cristo resucitó de entre los muertos. Estamos en el Evangelio de Lucas. Ese nombre significa el que trae luz.
Pero si usted le quiere poner Lucas a un niño, eso significa el que trae luz. Instruido en la literatura griega. Lucas, hermanos, era un profesional de alto nivel en aquel tiempo. Era médico, compañero de Pablo. No fue testigo ocular de la vida y ministerio de Jesús. Él no vio a Jesús, él no vio al ministerio de Jesús. Posiblemente no vivía en Israel en ese tiempo. Podría haber vivido entre los griegos. Él era un gentil. Pero fue un investigador diligente y minucioso. Al juntar los relatos de toda la vida de Jesús, recibiendo información de los más cercanos. Algunos creen que seguramente hasta de María, la madre de Jesús, y también de otros discípulos. El Evangelio de Lucas tiene esa particularidad. Él investigó bien a fondo y es uno de los evangelios que presenta completo desde el nacimiento, incluso de Juan el Bautista, hasta la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Las tumbas de los principales líderes religiosos del mundo, ahí están. El líder del Islam, Mahoma, se encuentra en lo que le llaman la cúpula verde, dentro de la mezquita del profeta Al-Mahdi en Medina, Arabia Saudita. O sea que se puede ir a Arabia y decir: aquí está Mahoma, su cuerpo, sus huesos, aquí está su tumba. El Islam es una religión que empezó en el año 600 después de Cristo. El budismo, el líder del budismo fue Buda Gautama. Tras su cremación, o sea, hicieron ceniza su cuerpo, sus cenizas las repartieron en varios estupas, o sea, lugares. Y allí donde él murió, en un lugar llamado Paranirvana, en la India. Se sabe que está muerto. Pero en el caso del cristianismo, hablando de Jesús y la tumba de Jesús, según la tradición, porque la Biblia no nos da específicamente el barrio, el lugar bien específico. Y como con el paso de los tiempos esto cambia, hermanos. Pero según la tradición, se encuentra el Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén. Para los cristianos, así es, la tumba está vacía. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No hay nada, hermanos. Muchos han querido ver dónde está ese cuerpo. Los incrédulos dicen: no, por algún lado tiene que estar ese cuerpo. Pero no hay, no está, no existe. Porque Él resucitó. Hay dos lugares en Jerusalén que lo dan como la tumba del Señor. Uno donde está un templo católico y otro a las afueras de Jerusalén. Pero las dos tumbas están vacías. Cualquiera de las dos que sea, está vacía. Está vacía. En la historia general de la humanidad, hermanos, Jesucristo es el único que tiene la historia de haber resucitado, lo cual es único y jamás repetido en la historia. No se habla de ningún otro ser humano que haya resucitado, solo de Jesucristo. Solo Él encaja, hermanos, en esa historia. Quiero hacer una referencia primero al respaldo histórico y literario de la resurrección de Jesucristo. Quiero que ponga atención a esto. La documentación que respalda la resurrección de Jesucristo se divide principalmente en tres categorías: el volumen masivo de manuscritos del Nuevo Testamento, las menciones en fuentes no cristianas
y la evidencia circunstancial analizada por historiadores. Refiriéndonos al récord documental y de manuscritos, hermano. El Nuevo Testamento es la obra, y póngame atención a esto y deberíamos de sentirnos orgullosos, es la obra mejor atestiguada de la literatura antigua en términos de cantidad y cercanía temporal a los eventos. Mire, existen 6,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. 6,000. Anteriores, muchos siglos antes, hermano, a la imprenta. Más de 25,000 copias en otras lenguas antiguas, en latín, en siriaco y en idioma copto. 25,000 copias. ¿Qué le parece? ¿Y sabía usted que de esos hombres famosos que se mencionan en la historia, en la educación, como Aristóteles y todos esos hombres, es poquito lo que hay de ellos? Poco, muy poco. 7, 8 copias de lo que ellos son. Y algunas escribieron muchísimos años después, incluso siglos, la historia de ellos, de Alejandro Magno y todo eso. Pero de Jesús, del Nuevo Testamento, es una cantidad enorme, enorme de copias que hay. La proximidad de tiempo, a diferencia de otros textos antiguos, donde las primeras copias datan de siglos después de la composición, existen fragmentos del Nuevo Testamento que datan de apenas 60, 80 años después de su redacción original. La distancia entre la muerte de Jesús y la redacción de los primeros registros, como por ejemplo las cartas de Pablo, es de apenas 20 a 50 años. Un tiempo extremadamente corto para los estándares de la historiografía antigua, hermanos. Hablando de fuentes no cristianas, fuentes extrabíblicas, o sea, de incrédulos, de gente que solo eran historiadores, pero que mencionan a Jesús. Aunque estos autores no aceptaban la resurrección como un hecho divino, confirman la existencia de Jesús, confirman su ejecución en la cruz y el impacto que su supuesta resurrección, desde el punto de vista de ellos, ¿verdad?, tuvo en sus seguidores. Por ejemplo, hay un hombre, un historiador judío llamado Flavio Josefo. Menciona a Jesús como un hombre sabio, condenado a la cruz por Pilato, y refiere que sus seguidores afirmaron que se les apareció vivo al tercer día. Otro historiador romano llamado Tácito confirma en sus anales que Cristo fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. Otro historiador llamado Plinio el joven, este tuvo que haber sido griego, describe cómo los cristianos se reunían para adorar a Cristo como un Dios, evidenciando la creencia temprana en su divinidad tras la resurrección. Los investigadores suelen citar 3 hechos mínimos que requieren una explicación histórica: la muerte por crucifixión, un hecho unánimemente aceptado por historiadores serios. Eso no hay duda, que Jesús murió
crucificado. La tumba vacía. Se argumenta que el movimiento cristiano no habría sobrevivido en Jerusalén si el cuerpo hubiera estado disponible para ser exhibido por las autoridades. Como las autoridades, cuando se les informa a ellos que Jesucristo ha resucitado, que la tumba, la piedra que pusieron en la puerta ha sido removida, ha explotado, podemos decirlo así, hecha a un lado. Los soldados van y dan el informe. Pero ellos, hermanos, estaban tan enceguecidos por el pecado, tan enceguecidos por el orgullo, por la vanidad, por la dureza de su corazón, que prefirieron pagar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Si hubiera sido cierto lo que decían las autoridades religiosas de aquel tiempo, hubieran buscado por todas partes dónde había un cuerpo. ¿Dónde había un cuerpo? Lo hubieran buscado y lo hubieran exhibido. Y allí hubiese terminado la fe en Jesús, porque no hubiese sido real. Hermanos, si Jesús no hubiera sido real, sin la resurrección de Jesucristo no hubiese sido real y hubieran exhibido su cuerpo, entonces Jesucristo hubiese sido un fraude. No estaríamos aquí, hermanos. No estaríamos aquí en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? No estarían, porque tendríamos que estar creyendo en un muerto. Alguien que dijo que iba a resucitar, pero que no resucitó. Pero ellos no pudieron exhibir el cuerpo de Jesús, porque ¿cuál cuerpo iban a exhibir? No había ningún cuerpo muerto para exhibir. No existía el cuerpo de ese crucificado para exhibirlo, porque Él había resucitado. Otro asunto que los historiadores valoran, aparte de la tumba vacía y que las autoridades de aquel momento no pudieron exhibir un cuerpo muerto, es el cambio de los discípulos. La transformación radical de un grupo de seguidores acobardados y se convirtieron en valientes mártires, dispuestos a morir por su fe, en vista que todos ellos habían visto realmente a Jesús resucitado. ¿Sabía usted que los discípulos todos, excepto Juan, murieron asesinados? Juan es el único que no murió asesinado por la causa de Jesús. Murió viejo, allá como por los 93 años. Juan, el discípulo más joven, pero no porque no intentaran matarlo. Uno de los emperadores romanos ordenó echarlo en una caldera de aceite hirviendo. ¿Qué le parece? Ustedes que estuvieron comiendo pescado estos días, ustedes saben que el pescado, al echarlo en el aceite hirviendo, ¿qué pasa? Pues luego está frito. Pero sabe, hermano, el aceite hirviendo no le hizo nada al apóstol Juan. Dios tenía propósito con él todavía. Entonces ordenaron que lo sacaran y que lo llevaran a una isla que era para prisioneros llamada Patmos. Y allí recibió la revelación del libro del Apocalipsis. ¿Por qué iban a morir estos hombres por una mentira? ¿Usted moriría por su amigo mentiroso? ¿Moriría usted por un amigo que le diga que lo van a matar pero que va a resucitar al tercer día? Y que lo matan pero no resucita. Y usted seguiría diciendo que sí resucitó para que lo maten a usted también.
Ni un loco hace eso, hermano. Los locos no serán cabales, pero no para tanto. Nadie haría eso. Jamás nadie haría eso. Quiero que también referirme un poco a aspectos importantes de la resurrección. Y aquí vamos a ir a la Biblia, hermanos. Aspectos importantes de la resurrección. Uno de ellos es que Jesús profetizó su propia muerte y resurrección. En Lucas 9:18. Póngalo, hijo. Lucas 9:18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Quiero que se detenga un poco ahí. No es poca cosa. No es poca cosa que compararan a Jesús con Juan el Bautista resucitado. La gente llegó a creer por primera vez en la posibilidad de la resurrección de un profeta importante, al grado que consideraron que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a la vida después que Herodes le había cortado la cabeza. ¿Se acuerdan, verdad? Pero otros hermanos miraban la grandeza de Jesús, que lo compararon con Elías. Elías no había muerto. Elías fue llevado en un carro de fuego, vivo en cuerpo y alma por Dios. Así que la gente estaba considerando que Jesús, hermano, estaba teniendo tanto impacto en la sociedad que llegaron a pensar que era Elías, que había vuelto del cielo después de muchos siglos que Dios se lo había llevado, y había vuelto para estar entre los hombres. No era poca cosa. Y otros dijeron: bueno, si no es Juan el Bautista, si no es Elías, tiene que ser algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Así llegaron a comparar a Jesús. Pero Jesús les dice a los discípulos: pero para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces respondió Pedro: tú eres el Cristo de Dios. En otros textos dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios que ha venido a la tierra. Eres el Hijo de Dios que se ha manifestado en carne. Tú eres el Mesías prometido, le dice Pedro. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, el Señor Jesús, lejos de ser un líder entusiasta, un líder del positivismo,
del positivismo psicológico, Jesucristo fue alguien que siempre dijo la verdad, aunque a algunos no los motivara mucho esa verdad. Porque algunos de sus discípulos, hermanos, se ponían tristes cuando Jesús hablaba de morir. Usted sabe, hermano, que el tema de la muerte no nos gusta. No nos gusta tocarlo. Y debemos tocarlo y debemos estar conscientes, porque eso no se puede obviar. La muerte es algo, dice uno de los proverbios, también está en Eclesiastés, que no hay armas contra la muerte y no hay negocio que se pueda hacer contra la muerte, porque es algo que está establecido por Dios. Eso tiene que llegar. Le puede llegar a un joven, a un anciano, a alguien de media edad, a un niño, la muerte. La Escritura dice que estamos vendidos a la muerte. ¿Quién nos vendió? Adán nos vendió a la muerte. Y debemos ser conscientes de la muerte y estar preparados en fe para no ser golpeados como es golpeado el incrédulo, el mundano. En la Escritura dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. El cristiano, hermanos, tiene que tener una conciencia correcta acerca de la muerte. Así que ellos se ponían tristes cuando Jesús les decía que era necesario que Él padeciera y muriera. Y decía, y resucitara al tercer día. Pero fíjate que no le ponían mucha atención a eso de que iba a resucitar al tercer día. Porque según ellos, si se moría, se moría. No creían mucho. No creían mucho en el hecho de la resurrección. Muy bien. Seguimos leyendo. Vamos a leer Lucas 18:31. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Oiga, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Estas cosas Jesús las dijo en Galilea. Por eso los ángeles les dice a las mujeres: Él ha resucitado, como se lo dijo cuando estaba con ustedes en Galilea. No era fácil, hermano, lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Escarnecido, burlas, todo tipo de desprecio, todo tipo de afrenta, escupido. Pero sabe que en las profecías del profeta Isaías dice que lanzarían esputos sobre su rostro. ¿Y sabe qué es eso? Lo que nosotros comúnmente le llamamos mocos de la gripe o de la tos, ¿verdad? Secreciones de la tos, escupidas en el rostro de Jesús. Aparte de golpearlo y que le decían, le pusieron una venda y le daban con un palo en la cara y le decían: adivina quién te golpeó. Y en eso estuvieron toda la noche. Lo tomaron de juguete toda la noche. Hermanos, por eso es que ese rostro que tienen algunas religiones de Jesús crucificado, esa foto es mentirosa. Esa es la imagen que dibujó Leonardo da Vinci.
lamento por los católicos y algunos que no son católicos pero creen en esas imágenes. Esa no es la imagen de Jesús. ¿Usted ha visto alguna vez a una mujer con un golpe? Uno en la cara, morado, y así se le pone el cachete y el ojo rojo, morado, un golpe, uno. A Jesús no le dieron un golpe, le dieron docenas de golpes en la cara, lo golpeaban con un palo en la cara, le destrozaron el rostro. La corona de espinas no se la pusieron suavecito, se la ensartaron, como decimos nosotros. Lo estuvieron golpeando toda la noche, puñetazos, con palos, toda la noche, dicen los evangelios. ¿Se puede usted imaginar la cara de Jesús al siguiente día? Nadie lo conocía. Por eso Isaías 53 dice: no hay parecer en él. Perdió la forma de su rostro. No crean ustedes ese rostro bonito que se mira allí con un hilito de sangre aquí, hermano, y el rostro tan bonito. Ese rostro es mentiroso. Ese no es el rostro de Jesús. Ese es el que alguien se imaginó. Lógica, hermano, hay que pensar con la lógica. Alguien que lo han golpeado toda la noche no va a tener un rostro así. Es parte de la biología, es parte de la naturaleza. El cuerpo de Jesús no era de hule, era humano. Lo desfiguraron por completo. Pero cuando resucitó, no resucitó con ese cuerpo, ese rostro desfigurado. No, eso no. Entre esos aspectos importantes, aparte de que él profetizó su propia muerte y resurrección, bien importante, la aparición de los ángeles en el sepulcro. Eso fue extraordinario. De pronto lo tenemos ahí en la lectura que hicimos al inicio. Algo también extraordinario es el informe de la guardia, que lo vamos a mencionar un poco más a fondo, más adelante. También la constante aparición a los discípulos durante 40 días. Jesús no estuvo un día ni 2 días, estuvo 40 días después de la resurrección. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez, resucitado. A más de 500. Alguien podría decir: no, era un problema psicológico, tenían tantas ganas de verlo que lo vieron. No, él resucitó de verdad. En un momento algunos discípulos creyeron que miraban un espíritu, un fantasma, y él les dijo que por qué venían a su mente tales pensamientos. Él les dijo que le dieran un pescado y que le dieran miel, y comió ahí con ellos para comprobarles que él no era ningún fantasma, que él era un cuerpo resucitado. Se apareció a más de 500 personas, habló con ellos, estuvo con ellos. Quiero hablar de algunas apariciones de Jesús el día de la resurrección. Por ejemplo, lo que hemos visto hoy en Lucas 24, varias apariciones ese día de la resurrección, ese día domingo, que en aquel tiempo no se llamaba domingo, hoy es que se llama domingo, en honor a Domiciano, pero era el primer día de la semana. Esto de los nombres: lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, y sábado en honor a Saturno, y domingo en honor a Domiciano. Todo lo que pudieron alinear los romanos y los católicos ahí, hermano, en este calendario lo hicieron. Pero en el tiempo de Jesús los días no se llamaban lunes, martes y miércoles. Simplemente eran primer, segundo, tercer, cuarto días de la semana. Vamos a ver. Se apareció a María Magdalena y a otras mujeres.
Se les apareció mientras regresaban de la tumba para avisar a los discípulos también. Pero lo que dice Lucas 24:8 dice, entonces 24:8, entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todo esto, de todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ella. No se sabe cuántas mujeres andaban ahí, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, mire cómo estaban de incrédulos, hasta ellos estaban incrédulos, hermano. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Hasta los mismos discípulos no creían. Es que era algo imposible en la lógica humana, en la razón humana. Es imposible y lo es, porque está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio, no resucitar. Así que resucitar es una alteración divina al orden establecido. Entonces ellos lo creían imposible. Dice Mateo 28:9. He aquí, Jesús salía al encuentro diciendo, salve. Era un saludo, como nosotros hoy que decimos, Dios le bendiga. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué le parece? En la tumba, los ángeles, cuando ellos llegan a la tumba está vacío, dice, pero aquí no hay nada. Mire, hermano, y ellas tenían tanta fe, pero tanta fe de hallar los muertos, no resucitados. Ellas no llevaban fe de verlos resucitados, llevaban fe de hallarlos muertos, porque llevaban hasta especies aromáticas. Recuerde usted, hermano, que naturalmente el cuerpo a las 24 horas hiede, ¿verdad? Y por eso cuando lo llevaban al sepulcro, que no eran como las tumbas de nosotros hoy, sino que eran como unos cuartitos, y allí lo acostaban en una cama de piedra y lo envolvían en sábanas, pero allí le echaban un montón de olores carísimos para contrarrestar el mal olor de la descomposición. Así que hicieron todo el proceso con Jesús, porque no creían en la resurrección, aunque Él lo había dicho. E independientemente que Jesús dijo que iba a resucitar y que las escrituras decían que no, su cuerpo no iba a haber corrupción, o sea que su cuerpo no se iba a descomponer, independientemente de eso, que las escrituras lo decían, ellas siempre, todos ellos llevaron perfumes, especias aromáticas y llenaron un quintal, 100 libras, le echaron. Y por si eso no bastaba, al tercer día hicieron una visita para ir otra vez a la tumba a ver si le echaban más. A eso iban. La sorpresa es que la piedra gigantesca que cubría la puerta de la tumba estaba removida. Esa tumba estaba protegida con el sello del emperador y también por una guardia. No iban a poder entrar, pero entraron porque ya no había nada. La piedra removida, los guardias ya no estaban, pero se aparecieron esos dos varones y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se apareció también a Simón Pedro, según relata el versículo 34, y también 1 Corintios 15:5, que se apareció a Pedro, a él solo. Se le apareció a dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús,
y platicó con ellos en el camino. Se le apareció a 10 de los 11 apóstoles en el aposento alto. No estaba Tomás, solo estaban los otros 10. Les mostró sus heridas y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Les mostró la herida del costado y la herida de sus manos. Esas el Señor decidió dejarlas como un recuerdo de su sacrificio. Eso fue el día de la resurrección. Pero hubieron otras apariciones posteriores. Después se apareció a los 11 apóstoles. Allí sí estaba Tomás. 8 días después, dice la Biblia, en el mismo aposento alto donde ellos habían tomado la última cena. Y ahí es donde le dice a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. Porque Tomás había dicho: hasta que no meta mi dedo en el agujero de sus manos y de sus pies y mi mano en su costado donde la lanza entró, yo no voy a creer. Porque los demás le decían: pero si lo vimos, Tomás, aquí estuvo, le dimos pescado, le dimos miel y comió. Y las mujeres decían: sí, nosotros también lo vimos, y se nos ha aparecido varias veces, hemos platicado con él. Y Tomás decía: no les creo nada, no les creo, yo hasta que no lo mire con mis propios ojos. Miren, es más, si no meto mi dedo y mi mano, yo no voy a creer. Entonces Jesús se les aparece y ahí estaba Tomás. Y le dijo: Tomás, mete tu dedo. Tomás, mete tu mano, métela bien adentro. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces él se tiró rostro a tierra y le dijo: Señor mío y Dios mío. Porque Jesús, hermano, es Dios. No como dicen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. No como dicen los judíos, que Jesús no es Dios. No como dicen los musulmanes, que Jesús no es Dios. Solo fue un profeta, solo fue un maestro, solo fue un sabio. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios que se hizo hombre. Él no fue profeta como Mahoma. Bueno, que Mahoma ni profeta fue, pero los musulmanes dicen que era profeta. No hay profecía de Mahoma. Solo fue un líder religioso. Se apareció también a los discípulos en el mar de Galilea mientras pescaban. Allá estaban los discípulos, hermanos, pescando, y luego lo vieron en la orilla. Y cuando reconocieron que él era, se acercaron, hicieron fuego y cocinaron peces. Y allí, hermanos, él restauró el alma de Pedro. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Él le dice: sí, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y se puso triste que 3 veces le preguntó lo mismo. A las orillas del mar de Galilea, en esa aparición. Hermanos, más de 500 personas lo vieron. También lo vio Jacobo, su hermano. Jacobo, el hermano de Jesús, el hijo de María y de José, que así lo narra la historia. Jacobo o Santiago era uno de los hermanos de Jesús que eran incrédulos antes, pero cuando Jesús resucitó y se mostró a su familia, creyeron en él. Algunos hermanos, para negar que María tuvo más hijos, se atreven hasta a decir que estos eran hijos de José de un matrimonio anterior. ¿Qué le parece a usted?
Hasta eso llegan a decir. Para negar que ella tuvo más hijos, como que tener más hijos hubiese sido una maldición. Cuando en el contexto judío, hermano, era una bendición. Algunas apariciones finales de Jesús y algunas especiales, por ejemplo en la ascensión, cuando se despidió de ellos en el Monte de los Olivos antes de subir al cielo. Literalmente, en medio de ellos, Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, vendrá el Espíritu Santo. Yo me voy, hasta pronto. Lo veo en otro momento. Se levantó y lo vieron ascender y lo vieron perderse entre las nubes hasta que ya sus ojos no lo miraban. Él pudo haberse ido como un rayo, pero se fue despacito para que lo vieran. Fue algo maravilloso. Se quedaron viendo y se quedaron viendo y se quedaron viendo hasta que ya no lo pudieron ver más. Y otra vez los ángeles. Aparecen dos ángeles. ¿Por qué están viendo arriba? Ese mismo Jesús que ustedes han visto ir así, de esa manera, así volverá. Amén, hermano. El que venció la muerte volverá. Volverá porque volverá. Si pudo regresar del infierno, de las profundidades de la tierra, si pudo regresar del Hades, del Seol, porque Jesús fue a todos esos lados. Fue al paraíso para llevar a toda esa gente que estaba en el paraíso y llevarlo al cielo. Y también fue al infierno. Y regresó de allá y resucitó victorioso. Se le apareció a Saulo de Tarso, pero ya él se había ido. Solo esta fue una venida especial. Todos conocemos esa historia. Quiero hacer una pequeña reflexión en el aspecto de la guardia. En Mateo 27, 62 al 66, los religiosos de aquel momento, más los religiosos, eran los fariseos, los saduceos, solicitaron a Pilato una guardia para cuidar la tumba donde Jesús había sido sepultado. La tumba en la que Jesús fue puesto no era cualquier tumba, era la tumba de José de Arimatea. Y José de Arimatea era uno de los billetudos de aquel tiempo. Y había mandado a hacer una tumba pero bonita, que tenía hasta un jardín. Esa tumba, un jardín, estaba incrustado así en la, vamos a decir, en la laja, en la piedra. Era todo un cuartito bonito y afuera había un jardín hermoso. Y José de Arimatea dijo: allí pongan el cuerpo del Señor. Porque, hermano, no había dónde ponerlo. Pero José de Arimatea ya había dispuesto su sepulcro para el Señor Jesús. Y el que donó todas las especies aromáticas fue Nicodemo. 100 libras de especias aromáticas para el cuerpo de Jesús. Así que cuando llegamos a Mateo 28, del 2 al 4, pues ahí está la guardia. Esta guardia era una custodia, hermano. El término griego para guardia en el original de la palabra custodia, y se refiere a un destacamento romano estándar. Normalmente una guardia de este tipo estaba compuesta por 4 a 16 soldados. Debieron haber sido más, porque iban a cuidar el cuerpo del que dijo que iba a resucitar. Por lo menos unos 16 soldados.
se turnaban en vigilias de 3 o 4 hombres, mientras los demás descansaban en semicírculo frente a la entrada. O sea, 16 hombres, pero habían 4 despiertos y los otros 12 estaban recostados durmiendo. Cualquier cosa, solo era que hubiera ahí algo, un medio ruido, y todos despertaban y a matar gente. Porque si en algo eran especialistas los romanos, era en asesinar. Ellos no tenían lástima. Eran máquinas para matar. Así los entrenaban a los romanos. Así que podríamos decir, ahí habían 16 hombres cuidando la tumba de Jesús, de los mejores. Porque decían, no sea que los discípulos se roben el cuerpo. ¿Cuáles discípulos? Y los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo. Eran unos cobardes. Iban a ir a enfrentar una guardia romana, decididos a matar. Porque ellos tenían que cuidar con su propia vida. Si un guardia de estos se dormía, estando él responsable de vigilar, su sentencia era la muerte. Lo degollaban o lo apedreaban. Y en este caso, estaban sentenciados a muerte si se robaban el cuerpo de Jesús. Así que estos hombres iban a morir peleando si alguien intentaba robar el cuerpo de Jesús. Quiero que leamos Mateo 28:11 y vamos a ir terminando aquí. Mateo 28:11 dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia, no todos, otros se quedaron ahí, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos, o sea, lo convenceremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, por eso el dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad, hermano? El amor al dinero. Y tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí estaba la trama de Satanás. Hermanos, la mejor arma del diablo es la mentira. Por eso, hermanos, la forma en que Satanás lo va a atacar a usted o a mí es a través de la mentira, a través de lo que no es verdad. Según las escrituras, dice que un ángel poderoso como un rayo movió la piedra. Ahí estaba el sello del emperador. Lo sellaban con cera. El que removía eso, hermanos, era sentenciado a la muerte. ¿Quién se iba a atrever? Sin juicio y sin nada. Simplemente sentenciado a la muerte. Los soldados sentenciados a la muerte si dejaban que violaran esa piedra. La Biblia dice que la guardia cayeron como muertos. Eso significa o se desmayaron o quedaron paralizados con la presencia de aquel poderoso ángel que removió la tumba. Fue algo maravilloso.
fue algo extraordinario. Póngase de pie, hermanos. La contratación de aquella guardia, al final, hermanos, fue beneficioso para el evangelio. Porque no hay duda que Jesús resucitó. Si no hubiera habido una guardia cuidando la tumba de Jesús, cualquiera diría hoy, no, es que los discípulos fueron a sacar el cuerpo. Cualquiera lo diría. Pero había una guardia de élite cuidando la tumba. Pero eso no lo detuvo. No lo detuvo la piedra, no lo detuvo la guardia, no lo detuvieron las autoridades religiosas, no lo detuvieron los romanos, no lo detuvo nada, hermano. Usted y yo debemos ser agradecidos y debemos admirar a nuestro Salvador. Él resucitó. Él resucitó. Él vive. Él vive, hermanos, por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él es hombre perfecto, con su cuerpo glorificado. Y Él es la primicia de la resurrección. Yo no sé si usted se goza, hermano. Yo no sé si usted se alegra por esa oferta. Yo no sé si usted se alegra de tener la esperanza de que cuando se muera también resucitará. Si cree en Cristo, si es creyente. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pídale perdón al Señor si eso no lo emociona, hermano. Si eso a usted no lo alegra. Si eso a usted, hermano, no le causa un impacto en su corazón, pídale perdón al Señor por la dureza de su corazón. Porque usted y yo debemos gozar, alegrarnos grandemente, porque nuestro Salvador no está muerto. Nuestro Salvador vive. Y su resurrección es la garantía de nuestra salvación. Cualquiera podía haber muerto, pero no cualquiera resucitaría. Todos podían morir, pero solo uno resucitar: Jesucristo. Señor Jesús, gracias por ser quien dijiste que eras, por ser el Mesías, por ser el ungido, por ser el elegido, por ser el Hijo de Dios, por ser nuestro Salvador, por ser el Cordero que quita el pecado del mundo, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por haber resucitado entre los muertos y ahora estás a la diestra del Padre. Gracias porque así como te fuiste, volverás por nosotros. Gracias porque un día del polvo nos levantarás para estar contigo. Porque este cuerpo que morirá, este cuerpo tú lo resucitarás. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos contra la incredulidad que muchas veces puede embargar nuestros corazones, como sucedió con los discípulos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a amarte, a servirte, a honrarte, porque no podemos pagar lo que hiciste con nosotros, pero podemos servirte. Dígale al Señor, tengamos más compromiso, hermanos. Esa falta de compromiso en muchos cristianos hoy representa incredulidad, representa tibieza, representa falta de gratitud, representa falta de fe.